Decimos bienvenido a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Sean más que bienvenidos a esta su experiencia en casa. ¡Qué bueno! Miren, el día de ayer estuvimos tratando algunas cosas interesantes acerca de esta temporada que hemos llamado descanso. Les decía que hay dos cosas fundamentales en el reino de Dios que nosotros tenemos que aprender, que son básicas. La primera es la fe, diga conmigo fe. Y la segunda es la obediencia, diga conmigo obediencia. Ahora les decía ayer que la obediencia no necesariamente a la gente le gusta, pero si pretendemos abrazar algo de parte de Dios sobre esta tierra, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a lo que Dios habla y a lo que nos enseña su palabra. La falta de obediencia va a producir graves consecuencias en nuestras vidas, aun cuando Dios y en Dios esté todo el poder para Él poder solucionar cualquier circunstancia en la que yo me encuentre y en la que yo esté viviendo. Así que dos razones. La primera, en tiempos difíciles y en tiempos de lágrimas se puede sonreír, pero la única manera de poder sonreír en tiempos difíciles y en tiempos de lágrimas es pudiendo abrazar una verdad. ¿Cuál verdad? De que aquellos que confían en Dios están seguros y pueden confiar en que Él que va adelante abrirá las puertas pertinentes para que las situaciones puedan cambiar. Pero hay algo que tienes que agarrar aquí. Situaciones que Dios puede cambiar no van a cambiar si nosotros no aprendemos a ser obedientes a Él y a su palabra. Dios puede cambiar situaciones, pero para que las situaciones cambien, yo tengo que aprender a ser obediente. Y es la obediencia que va a generar el descanso mientras veo lo que Dios está por hacer a favor de mi vida. Así que la falta de obediencia de ellos provocó que Dios se enoje. Y dice que Él, enojado, decidió no meterlos en aquella tierra donde Él los habría hecho descansar. Ahora les decía acá, la tierra que Dios tenía preparada para su pueblo era la tierra de Canaán. En Canaán la característica es que esa tierra era donde fluían leche y miel. En esa tierra era donde había abundancia. En esa tierra no había escasez. Y Dios había elegido un lugar para que allí, al él entrar a su pueblo pudiera disfrutar de todo lo que Él había preparado para ellos. Pero ellos perdieron la oportunidad. Ellos no aprovecharon lo que Dios tenía. Y agárrame esto porque es interesante. Hay veces que tú estás viviendo un tiempo difícil en tu vida, o tú estás viviendo un tiempo de precariedad, y de repente tú te levantas en la mañana, oras la Virgencita de María, te cruzas los dedos, le dices: papito Dios, ayúdame en esta situación que yo estoy, y te levantas con fe y caminas con fe. Pero al final del día, cuando llegas, te das cuenta que aquella oración parece que no sirvió de nada. Aquello parece que de nada me valió, porque mira, oré y las cosas no me salieron como yo pensaba. Y es que tienes que entender que las cosas no van a pasar solo porque ores. Las cosas pasan cuando antes de orar tú entonces practicas obediencia al Dios de los cielos, y después de orar te preocupas por ser obediente a Él. ¿Por qué? Porque Él puede tener, Él tiene ya preparado todo lo que tú necesitas para poder descansar. Pero la única manera de poder entrar a la tierra que Dios preparó para hacerte descansar es que tú aprendas a ser obediente a Él y a su palabra. Ya conmigo, descanso. Entonces Dios tenía una tierra preparada donde haría descansar a su pueblo. Pero el pueblo no pudo entrar a la tierra ni pudo experimentar el descanso de Dios. ¿Por qué?
porque eran tercos y eran muy desobedientes. Eran tercos desobedeciendo a Dios. Y el mundo del siglo XXI no ha comprendido que no se puede desobedecer a Dios y abrazar la felicidad. No se puede. Tú puedes tener casa, carro, cuenta de banco, y si no obedeces a Dios, nada de lo que tienes te puede dar ni te puede hacer descansar. ¿Por qué? Porque no es una provisión que genera descanso. Es la obediencia a la palabra de Dios que trae la verdad más grande que puedes tener en tu vida. ¿Cuál, pastor? Que cuando tú eres obediente al cielo, el cielo desata una paz en tu interior que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que antes, para yo poder estar en paz y estar tranquilo, necesitaba tener la certeza de que tengo un contrato indefinido. Pero es que ahora, cuando recibí a Jesús, Él me dio una clase de paz tan sobrenatural que aun cuando me dan la noticia de que ya no hay más oportunidad de empleo, yo me levanto confiado y firme, creyendo que el Rey de Reyes, por causa de que yo obedezco su palabra, Él me va a dar el descanso que necesito para seguir adelante confiando en Él en todas las temporadas de mi vida. Pero tiene que ver con la obediencia. Porque todo el mundo conoce, o por lo menos todo el mundo sospecha que hay un Dios, ¿sí o no? Pero no todo el mundo está dispuesto a serle obediente al Dios de sus sospechas. Usted se para y le pregunta, usted se para en la calle ahí y usted le dice al borrachón más borrachón, le pregunta: ¿y tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué bebes? Porque Dios todo lo hizo bueno. ¿Sí o no? De hecho, hay veces que cuando usted como creyente se dispone a compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas, hay personas que te dicen: ya, pero si yo también creo en Dios. Pero tú lo ves dando golpes de cintura y pum, 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 pum. Pero yo también creo en Dios. Y tú le dices: acompáñame a la iglesia. Y te dicen: no, no. Porque en la iglesia todos son unos falsos, son unos mentirosos, eso es una cueva de ladrones. En la iglesia te lavan el cerebro ahí, te descomponen. Pero creen en Dios. Pero no todos están dispuestos a obedecer a Dios. Y por eso, a pesar de que ellos creen en Dios y fiesta y todo lo que pasa, al final del día siguen estando tristes y vacíos por dentro, preguntándose por qué rayos están viviendo la situación que están viviendo, porque no lo comprenden. ¿Por qué? Porque lo que le da sentido no es el disfrute, no es el deleite, es que yo pueda aprender a ser obediente a Dios y que Él pueda traer el disfrute y el deleite sin que las cosas externas sean imprescindibles. Alguien tiene que entenderme. Entonces diga conmigo: obediencia. Es la obediencia. Porque quiero hacer todo esto acá, este énfasis, porque tenemos que entender que lo único que produce que nuestro corazón pueda estar en paz y pueda disfrutar de todo lo que puede llegar a tus manos es que aprendas a ser obediente a la palabra del Dios Todopoderoso. No se trata de que seas obediente a lo que tú crees y a lo que no crees. Se trata de que tú seas obediente a lo que Dios está hablando en su palabra. ¿Por qué? Porque el resultado es que Él tiene una tierra prometida donde te va a llevar, y ahí Él te va a dar descanso. Ahora déjeme avanzar en esto porque quiero soltarle la última verdad de este fin de semana. ¿Está listo para ella? Muy bien, vamos a intentarlo entonces. Entonces les decía, Canaán era la tierra que fluye leche y miel. Cuando el escritor está hablando aquí del pueblo de Dios, es Canaán lo que tiene en mente. Esa tierra, el pueblo de Israel. Todos hemos seguro visto la película, ¿verdad? De Moisés en el desierto, allí cuando las aguas se dividieron, todo ese asunto. Ahí está.
El pueblo sale de Egipto porque está siendo oprimido. Dios los saca y Dios ya sabe a dónde los va a llevar. Y allí donde Dios lo va a llevar, Dios le va a suplir todo. Y aparte de suplirle todo, le va a dar descanso. Entonces, lo que era Canaán para el pueblo de Israel, para nosotros es Jesús. Diga conmigo, Jesús. Una vez más, Jesús. Entonces, la tierra prometida que el Padre ha preparado para que tú y yo podamos, por la obediencia, acceder a ella y ahí encontrar descanso, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando somos obedientes a la palabra, el Padre nos puede llevar a Cristo. Solo cuando somos obedientes a Cristo, entonces Cristo puede darnos descanso a pesar de que nos puedan faltar cualquier cosa. Ahora, les dije, la falta de obediencia a Dios siempre va a cancelar el descanso que Él nos provee en la persona de Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Por eso Él entregó su vida, para darnos descanso. Ahora, para nosotros poder abrazar ese descanso, tenemos que ser obedientes. Pero si hay algo que se interpone entre la palabra de Dios y tu obediencia, son tus pensamientos. Escuche bien. Lo único que se puede interponer, porque tú a lo mejor tú dices, es que yo no soy capaz de ser obediente. Escucha, todos somos capaces de ser obedientes, pero no todos somos capaces de pensar las mismas cosas. Lo que marca la diferencia entre tú y yo no es que yo sea más guapo que tú. No, usted no es más guapo que yo. Ahí está. Es lo que tú piensas y lo que yo pienso. Entonces, ¿qué es lo que te puede separar a ti de obedecer la palabra de Dios? Lo que tú piensas. Diga conmigo, es lo que pienso, que es determinante entre si obedezco o no. Es lo que piensas. ¿Qué es lo que? Por eso es que hay muchas personas que aún teniendo a Jesús ahí y Jesús pudiendo solucionar todos sus problemas, por causa de lo que ellos piensan, no pueden llegar a disfrutar de todo lo que Él tiene. Es el pensamiento. Así que mira acá, como es el pensamiento que nos puede separar de la palabra de Dios y de obedecerla a ella, entonces mira lo que el escritor dice y repaso este texto. Hebreos 3, 12 y 13 dice: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo. ¿En qué no debes pensar? En lo malo. Entonces, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted ha hecho el intento de dejar de pensar. ¿Cuántos lo han hecho? La pregunta acá es: ¿y cuántos han logrado dejar de pensar? Al contrario, descubres que mientras más intentas dejar de pensar, más piensas. ¿Por qué? Porque tú estás usando la mente para pensar cómo dejas de pensar. Y por más que lo intentes, no sé, te puedo hacer referencia quizás a aquellas largas noches que has intentado pasar la noche pensando en cómo se puede solucionar y no encuentras, hasta que llegue el sueño, te traiciona y ya no aguantas y Pero cuando te levantas al día siguiente, la sensación que tienes en tu corazón es que aunque pudiste cerrar los ojos, pasaste toda la noche. Y de repente alguien te pregunta: ¿y cómo dormiste anoche? Pues no dormí muy bien, porque me pasé toda la noche pensando en esto, fíjate. ¿Le ha pasado o yo soy el único extraterrestre acá? Entonces, cuando a nosotros nos pasa eso, debemos llegar a la conclusión de que lo único que no podemos dejar de hacer es de pensar. Pero hay algo que sí podemos hacer: elegir en lo que pienso. Tú no puedes dejar de pensar, pero sí puedes elegir en qué piensas.
Sí puedes clasificar el pensamiento que tienes. Sí puedes, pastor, pero es que me cuesta. Pero sí puedes hacer fuerza, más que en dejar de pensar, en poder aprender a pensar. Diga conmigo, yo tengo que aprender a pensar. Porque es acá donde está la clave para obedecer a Dios. Si aprendes a pensar, vas a descubrir que puedes ser más obediente a Dios de lo que tu mente de cacaíto. Perdona. ¿Sabes lo que es una mente de cacaíto? Eso se dice en los países por ahí. Sí se dice en los países. Espero que no sea una ofensa para nadie. Pero hay veces que tu mente te dice que tú no eres, y tú eres 100 veces más de lo que tu mente te está diciendo que no eres. Todo está en el pensamiento. ¿O no te acuerdas la primera vez que a lo mejor te montaste en una bicicleta? El pensamiento te decía tú puedes. Fue hasta que te caíste que el pensamiento entonces cambió. Y ahora te decía tú no puedes, porque si lo intentas te vas a caer. Hola. ¿No le pasó? ¿No le pasó que usted de repente se encontraba pensando yo sí puedo hacer esto? Lo intentaste, fracasaste y ahí vino la frustración. Y ahora el pensamiento es tú no vas a poder lograr eso. Tú no estás calificado para hacer eso. Y ahora de repente parece que no puedes. Te sientes débil, te sientes, y entonces las cosas comienzan a cambiar. ¿Qué cambió? Fue el pensamiento. Es el pensamiento lo que tenemos que corregir. Ahora mira por qué hago el énfasis en el pensamiento. Porque la palabra de Dios nos dice, cuidado hermanos. Y acá nos dice, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Es decir, pensar en lo malo me va a llevar a llegar a conclusiones incorrectas acerca de Dios, y las consecuencias que voy a terminar apartándome de Él. Pensar en lo malo me termina apartando de Dios. Me termina apartando de poder abrazar la tierra que Él tiene para mí. Me termina apartando de aquella capacidad de poder obedecerlo. El que obedece a Dios bajo cualquier circunstancia solo es aquel que puede tener un pensamiento correcto. Pastor, ¿cuál? Que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Solo el que piensa eso en medio de la dificultad, en medio del quebranto, es el que dice, Él estará conmigo, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Solo el que tiene un buen pensamiento es el que dice, Dios adereza mesa delante de mí en presencia de todos mis angustiadores. Solo el que tiene un pensamiento correcto. ¿Hay alguien aquí conmigo? Solo el que tiene un pensamiento correcto puede en medio de la noche más oscura decir y levantar sus manos y decir, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Solo es el que tiene un buen pensamiento, que sabe que Dios hará algo el día de la aflicción. Es el que tiene un buen pensamiento. Entonces hoy en día nuestro mayor problema de obediencia a Dios se lo encontramos en nuestros pensamientos. Esa es la manera de pensar. Y voy a avanzar en esto. Entonces, cuidado para que no se aparten de Él. Al contrario, dice, mientras aún queda tiempo, uno debe animar al otro a seguir confiando. Y así nadie dejará de obedecer a Dios. Así nadie dejará de obedecer a Dios. Ni pensará que si peca hace el bien. Entonces es interesante esto, porque cuando la palabra de Dios corrige nuestras vidas, les decía, no es un capricho. Cuando Dios te quita ciertas cosas por medio de su palabra, no es que Dios se encaprichó contigo. No. Cuando Dios trabaja con ciertas áreas y ciertas cosas que tú haces que parece que te gustan, pero que te generan disgusto, al final del día no es un capricho. No es que Dios se encaprichó contigo. No, por favor, tienes que entender que cuando Dios te quita, cuando Dios corrige esa cosa, es porque Él quiere darnos la virtud de poder conocerlo a Él en todas las cosas y poder darnos descanso a pesar de la situación que podamos estar viviendo. Es una virtud que Dios te corrija. Ahora fíjese por qué.
Fíjese por qué es interesante cambiar nuestra manera de pensar, porque si no cambio mi manera de pensar, no puedo obedecer a Dios. Y si no obedezco a Dios, entonces no voy a poder entrar en la tierra donde Dios ha prometido que me dará descanso. Hay una tierra que Dios tiene preparada para poderte dar descanso. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para en Jesús Dios darte descanso. Pero para eso tenemos que aprender a obedecer a Dios. Ahora fíjese aquí porque no sé si recuerdan el texto de jovencito. ¿Recuerda? El texto de jovencito. Jovencito, ¿qué decía? Aprende a tomar buenas decisiones. ¿A quién le habla? Levante su mano derecha y diga: a mí, pastor. Ok, por la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Querido jovencito, recuerda el texto. Aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Así, hacerlo, así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Y cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. ¿Cuál es la clave? Aprender a pensar. El que aprende a pensar tiene la capacidad de poder cuidar lo que hace. ¿Sí o no? El que no cuida lo que hace generalmente es porque no pensó las cosas antes de hacerlas. O porque pensó que hacerlo de esa manera le iba a traer buenos resultados. Pero la palabra nos dice: aprende a pensar, cuida lo que haces, podrás dormir tranquilo. Entonces, ¿por qué el jovencito tiene que tener cuidado? Porque si el jovencito piensa bien lo que hace, tiene cuidado con lo que piensa, entonces podrá tener descanso en la medida que avanza en la vida. Ahora fíjate en esto. El problema de algunos de nuestros pensamientos es que a veces están tan envenenados que nosotros escuchamos la palabra de Dios y no asimilamos que ella pretende generar bienestar para nuestras vidas. Escuche esto. Hay veces que tenemos pensamientos que parecen tan buenos y tan positivos, pero son tan dañinos que los resultados nosotros no lo podemos apreciar hasta que ya no es muy tarde. Hasta que ya estamos metidos en una depresión profunda, hasta que todos se han ido, hasta que todos me han traicionado. Generalmente solemos pensar: no tengo por qué dejar lo que hago, de hacer lo que hago. No tengo por qué dejar mis amistades. Esto es un ejemplo, creo que clásico. Yo puedo tener cualquier tipo de amistad porque no son malas. Y aunque yo no hago lo que ellas hacen, a mí eso no me afecta. Escuche bien esto porque es interesante. Son pensamientos. ¿Qué marca la diferencia entre uno y otro? Es la manera de pensar. Hay cosas que tú estás haciendo que la palabra de Dios te dice que no la hagas, pero si tú piensas que hacerlo no es malo y la palabra dice que es malo, entonces tú no vas a terminar obedeciendo a Dios. La falta de obediencia lo va a enojar y el enojo va a impedir que Él te pueda meter en la tierra donde te va a hacer descansar. Ahora mira esto, porque la palabra habla acerca de las relaciones. ¿Se puede tener cualquier tipo de relaciones? Bueno, depende. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Pastor, Primera de Corintios capítulo 15, versos 33 y 34. Escúchelo bien. Dice acá: no os dejéis engañar. Mira a alguien y dile: no te dejes engañar. Shh, cuidado. ¿Qué no tienes que hacer? Dejarte. No te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hago conmigo así. What? Entonces tú puedes tener un máster en tener buenas compañías o buenas relaciones, pero si son incorrectas van a terminar corrompiendo y dañando tu vida. Pero tú piensas y dices: ¿cómo va a ser incorrecta si tengo 20 años reuniéndome con este o con aquel? Si es mi hermano, es mi hermana.
Entonces tú puedes tener, lo que dice acá es, tú puedes tener buenas costumbres que van a ser corrompidas por las malas amistades. Y él nos está diciendo es, no te dejes engañar. ¿Por qué no debes dejarte engañar? Porque parece que una amistad es inofensiva, pero una amistad va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando se trate de ti en un tiempo difícil. Por ejemplo, hay gente que miró a Jesús y no lo recibió de la manera correcta. Se dejó engañar porque pensaban que él estaba loco. Y no fue hasta que él estaba en la cruz del Calvario que él dijo tetelestai, consumado es, que el cielo se puso negro, la tierra tembló, aquello se puso oscuro, y entonces la gente dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo creo que esa frase tiene un doble sentido en el aspecto de que hay gente que siempre creyó en él, hay gente que siempre tuvo fe en él, pero de repente veía todo lo que pasaba y aquel hecho le llevó a decir verdaderamente yo no estaba equivocado cuando confié en este que se decía ser el Hijo de Dios. Pero hay otros que dijeron allí, oye, me teníamos que haber confiado porque este verdaderamente era el Hijo. Entonces hay relaciones que te matan, pero hay relaciones que te van a llevar al cielo. Hay relaciones que van a comerse lo más valioso que hay en ti, pero hay relaciones que van a darte un valor tan extraordinario que aun cuando tú lo pierdas todo, te vas a sentir ser la persona más afortunada sobre la tierra. Entonces la Biblia nos dice, tengan cuidado, porque hay malas compañías que van a corromper tus buenas costumbres. No te dejes engañar. No te dejes engañar. ¿Por qué o por quién? Agarra acá. Lo que te engaña no son las personas. Lo que te engaña es el pensamiento. Porque tú no vas a llegar al cielo y vas a decirle a Dios, mira Padre, es que me engañó porque yo pensaba. No. Es el pensamiento que te engaña. Es el pensamiento del que tú tienes que cuidarte. Es que tú le busques sentido a cosas que no tienen sentido. Es que tú intentes preservar relaciones de las cuales te tienes que desconectar. Ok, perdónenme. Entonces, el que te engaña y del que tienes que tener cuidado es del pensamiento. Entonces el texto termina diciendo, sed sobrios como conviene. Y acá les va. Y dejad de pecar. Ok, ¿qué tengo que ser? Diga conmigo, sobrio. ¿Y dejar de qué? De pecar. Hola. Hay que dejar de. El que deja de pecar porque en su pensamiento reconoce el pecado y entonces decide obedecer a Dios. Deja de ser sobrio. Deja de pecar. Porque alguno no tiene conocimiento de Dios. Y dice, para vergüenza vuestra lo digo. Ahora bien, sobrio habla de una persona moderada en sus palabras, comportamiento y especialmente en el comer y en el beber. Diga conmigo, sobrio. Sobrio es tener una cabeza que sabe pensar. ¿Qué es ser sobrio? Tener una cabecita que sabe qué. Ser sobrio es tener la cabeza y usarla para lo que Dios te la dio. No fue para que te peines solamente, fue para que la uses y pienses y penses. Hola. Bueno, déjame terminar porque alguno me está mirando con una cara que dice, ay pastor, me equivoqué de iglesia.
Entonces, el escritor nos está diciendo, hay malas compañías que van a dañar nuestras vidas. Pero ten cuidado, jovencito, piensa bien. No pienses en lo malo. Tienes que aprender a pensar. No te dejes engañar. ¿De quién? Del pensamiento. Porque es tu pensamiento el que va a justificar un hecho, sea bueno o sea malo. Sé sobrio. Ahora mira lo que dice acá la palabra en Hebreos entonces capítulo 4, verso del 1 al 3. Vamos a terminar de explicar esto. Por eso dice, mientras siga en pie la promesa, diga conmigo la promesa. La promesa es Cristo. ¿Cuál es tu tierra prometida? Cristo. ¿Cuál es la tierra prometida de Dios para nosotros? Cristo. Es en Cristo donde Dios nos quiere dar descanso. ¿Sí? Así que Él es nuestra promesa. Ahora mira lo que el escritor dice para cerrar esta noche. Por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. ¿Qué debemos tener? Cuidado. Mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Dice acá, sería una lástima que algunos de ustedes no pudieran recibir de Dios ese descanso. ¿Por qué nosotros o qué es lo que nos puede impedir recibir de Dios ese descanso? Nuestra desobediencia. ¿Y por qué desobedecemos? Por no aprender a pensar. ¿Se entiende? Pensar. Háganme así, pensar. Pensar y decir tu nombre ahí. Pensar, pastor. Así, ¿eh? Pensar. Pensar. Oigan, aunque usted no lo crea, eso es muy didáctico, se aprende así. Porque la próxima vez que vayas a hacer una locura, te vas a acordar el pastor diciendo ahí. Entonces, sería una lástima que usted no pueda entrar en ese descanso. ¿Qué te lo impide? Tu manera de. Porque es lo que te separa de obedecer a Dios y de obedecer su palabra. El tipo de pensamiento que tienes. Entonces, sería una lástima. ¿Por qué? Porque nosotros oímos la buena noticia igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje. Ok, agárreme la primera clave esta noche. Tú puedes escuchar que Dios tiene cosas maravillosas para ti y tu pensamiento traicionarte y evitarte recibir de Él. Lo voy a volver a repetir. El problema del pueblo de Israel no fue que ellos no escucharon la verdad. El problema fue que no creyeron la verdad. Tu problema no es que tú no escuchas que Dios te ama y quiere hacer cosas maravillosas contigo y en ti. El problema es que tú no creas lo que Dios quiere hacer para contigo. No es que el enemigo se levantó, es que tus pensamientos te traicionaron. Y por eso comencé diciendo, es que es al pensamiento que tenemos que tener cuidado. No podemos escuchar que Dios es poderoso para cambiar mi vida y pensar que eso no es posible. Me lo voy a perder. Por eso es cuidado y no pienses en lo malo. ¿Qué es lo malo? Yo no sirvo, mira mi vida. Si Dios hubiese existido, Dios estuviera ahí, Dios lo hubiese hecho. Y la palabra nos dice, no pienses en lo malo. Pensá en lo que escuchaste de Dios y vas a poder descansar en las noches. Piensa. No duermes, piensa en las promesas que Dios tiene para contigo. Créelas. El problema de Israel fue que no creyó lo que escuchó. Y muchas veces nosotros no creemos lo que escuchamos de Dios por malas amistades, por malas compañías. Aún dentro de la iglesia se tienen malas amistades. ¿Usted lo sabía? Porque hay gente que tú les cuentas que estás creyendo por un milagro de Dios y ellos te dicen, no pierdas tu tiempo, negro.
Hay gente que tú le dices, mira, comencé a asistir a la iglesia, y te dicen, hace 20 años yo fui. Fue la experiencia más horrible que tuve. Mira, yo no quiero que tú pases por lo mismo que yo. ¿Y qué fue lo que te pasó? Es que el pastor me dijo que yo no podía dejar de ir a la iglesia. Y tú sabes que los sábados yo me voy siempre para la playa. Escúchame. La clave de tu victoria no está en escuchar a la gente. Está en aprender a escuchar, a creer, lo que escuchas de Dios. Porque la gente siempre tiene algo que decir. Pero ¿qué más da lo que tú escuches si tú aprendes a creer lo que Dios dijo que va a hacer contigo? Eso es lo que te puede hacer perder el descanso de Dios. ¿Hay alguien aquí o no? Diga conmigo, tengo que creer. Ser sobrio es salir cada mañana y decirte a ti mismo, no te puedes permitir no creer en lo que el cielo dijo que haría contigo. Créelo. Decirle a alguien, créelo, créele. Ahí a lo hondureño, ¿verdad? Así que se dice, ¿verdad? Ahí corríjame cuando hable mal. Ahora voy a terminar. Entonces, ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel? Diga conmigo, no fue escuchar, fue no creer. Entonces, mira acá lo que dice. Nosotros, en cambio, lo que sí hemos creído, levante su mano derecha y diga conmigo, yo sí creo y sí le creo a Dios. Lo que sí hemos creído, dice la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Cuando tú le crees a Dios, Él garantiza que vas a disfrutar de paz. Él garantiza que vas a disfrutar de tranquilidad. Me botaron del trabajo, pero le creo a Dios. Tengo paz, tengo tranquilidad. Me dejó mi papá, mi mamá, el esposo, la esposa, pero le creo a Dios. Lo que no puedo dejar de hacer es de creerle a Dios. No puedo, porque si dejo de creer, lo que estoy dejando es de estar tranquilo y de poder descansar. Pero yo me voy a mantener creyendo, yo me voy a mantener confiando. Tópale al que está a tu lado y dile, créele. No se trata de que el pastor te dé un consejo, te imponga la mano, te eche fuera a los demonios. Se trata de que cojas la Biblia, leas lo que Dios dice de ti y le creas, y Él te dará tranquilidad y Él te dará descanso. Porque ¿qué pasa con los que no creen? Dios se enoja. Dios se enoja con el que no cree. Pastor, entonces es obligado creerle. Si querés descansar, sí. Se enoja. Si querés tranquilidad, tenés la obligación de creerle a Dios. ¿Quieres paz? ¿Le crees a Dios o no tendrás paz? Porque no te lo da el carro. Si te lo da el carro, la paz, no se suicidaran los millonarios. Los artistas no se quitaran la vida. ¿Cuántos de ellos no han caído en depresión por ahí? Y tienen fama, dinero, casa, no tienen todo. Tienen todo, todo menos paz y tranquilidad. Porque eso no se compra con dinero. Porque eso es algo divino. Y lo que es divino, no hay nada terrenal que lo pueda traer. Por eso si le crees a Jesús, entonces lo divino vendrá a ti. La gente te verá
verá y dirá: ¿qué tiene? Yo lo quiero. Y tú dices: créele a Dios conmigo. Vamos a creerle porque es divino lo que tengo, lo que cargo. Es divino si le creo a Él. Es si le creo a Él. Es si le crees a Él. A veces le creemos más al amigo de 30 años que a lo que dijo la palabra de Dios. Pero voy a terminar, le prometo que voy a terminar. No puedo dejar de decirle esto. Entonces el que no cree, dice ahí, termina el texto: pero los que no creyeron, Dios le dijo: por eso ya enojado, decidí no voy a permitirles entrar en la tierra prometida. Dios tiene una tierra prometida. La tierra prometida está lista. Y es el deseo de Dios meterte en ella. ¿Qué es lo único que lo impide? No es el diablo. Es que no le creas. Es que no le creas. Es que no le creas a Dios. No es que no viniste de la mejor familia, es que no le creas a Dios. No es que no abusaron de ti, no es que te cerraron las puertas, no es que la gente te ha insultado, no es que te han hecho bullying, es que le creas a Dios. Si le crees a Dios, Él te va a meter en la tierra que prometió, que Él tiene preparada para ti, y te va a dar descanso, pero tienes que creerle a Él. A Él. Entonces dice: Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Ya Dios preparó el lugar donde te va a meter para hacerte descansar, pero tienes que creerle. Entonces quiero cerrar acá. Mire, el enojo de Dios es estimulado por el hecho de no creerle. ¿Lo agarró? ¿Qué es lo que enoja a Dios? Vale, vamos a hacerlo entonces personal. Repita conmigo esto, diga: lo que enoja a Dios es que yo no le crea. Entonces, ¿qué es lo que estimula el enojo? Es que yo no le crea. Escúcheme acá. No es el hecho de no poder creerle. Es el hecho de no creerle. Ok. No es que puedes creerle o no, basado en la capacidad que tú crees que tienes o no. Lo voy a poner de esta manera. Tú a veces crees que no tienes la capacidad de creer, y lo que Dios te está diciendo es: esa capacidad que usas para creer que tú no puedes es la que quiero que uses para creer que yo sí puedo. A veces nosotros no le creemos a Dios por la sencilla razón de que decimos: pastor, es que usted no sabe todos los pecados que yo he cometido. Es que yo no soy digno, pastor. Pero ni tú ni yo tampoco, que soy el pastor de la iglesia. Porque usted ve este morenito así guapo vestido y dice: es que él está en otra dimensión del cielo. No, no te equivoques. La clave está en que es verdad que soy morenito guapo, bello, pero que le creo. ¿Y tú le vas a creer?